Saludo muy especial a todos mis alumnos del octavo grado de la Escuela Básica 2 y de 3, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Nuevamente nos reencontramos en la disciplina de Historia y Geografía y el día de hoy vamos a desarrollar este tema muy interesante, labor de las residentas durante el periodo de la posguerra. ¿Qué ocurrió después de la guerra contra la Triple Alianza? Como habíamos visto ya en la clase anterior, la Guerra de la Triple Alianza, o también conocida como la Guerra del Paraguay, fue uno de los conflictos más largos y sangrientos de América Latina. Las mujeres tomaron gran protagonismo durante y luego de la guerra. Durante la guerra, las mujeres conocidas como residentas acompañaron al ejército del mariscal Francisco Solano López en las penurias, en el sufrimiento, en el dolor, en el campo de batalla, en la muerte y al término posterior de la guerra en la reconstrucción de nuestro querido Paraguay. Muchas mujeres rompieron con la estructura de la sociedad, decidieron hacer frente a la guerra. Algunas mujeres procedentes del interior del país y otras de Asunción asumieron el rol de cuidar a los heridos y también se enfrentaron con sus brazos a la crueldad de la guerra. Posterior al abandono de Asunción, las residentas, estas valientes mujeres, se establecieron en Limpio, Luque y Altos. Antes de su muerte, el mariscal Francisco Solano López les ordenó iniciar la tarea de reconstrucción del país, ya que ellas eran las únicas manos de obra disponible en aquel momento. Las mujeres que acompañaban a los soldados y compartían los campamentos tenían a su disposición una hilera de ranchos en cada división. En Paso Pocú había dos grandes aldeas con esas casitas precarias. Cada grupo de mujeres elegía una sargenta que se hacía cargo del orden. Podían recorrer libremente todo el campamento. Al principio de la guerra, no podían permanecer en los cuarteles por las noches, pero hacia el fin de la guerra esta orden fue dejada sin efecto y ya podían quedarse por las noches en los cuarteles. Asistían a los hospitales y lavaban la ropa de los varones. No podían dejar el campamento sin un permiso especial firmado expresamente por el comandante a cargo. El campamento paraguayo se mantenía notablemente aseado y los cuarteles estaban muy bien barridos. El bloqueo económico al que el país se vio sometido con la declaración de la guerra produjo la escasez de muchos artículos que eran reemplazados con manufacturas del país, como la ropa de algodón. Pero la producción nacional también se agotó y las mujeres tuvieron que hilar y tejer las telas para confeccionar camisas y calzoncillos a los soldados. En el inicio de la guerra, el mariscal López había convencido a muchos paraguayos de que la guerra era una cuestión de autodefensa y de honor nacional, y las mujeres acudieron en gran número a despedir a las tropas con fiestas y regalos. La gente donaba víveres y armamentos para el ejército. Los más acomodados ofrecían sus esclavos y las señoras de clase alta regalaban sus joyas. Consecuencias de la guerra. Consecuencias demográficas. Se estima que la población desaparecida en la guerra fue de un 69%. En cuanto a la población masculina, solo sobrevivieron niños, ancianos e inválidos a raíz de la guerra, considerándose como los casos más extremos el de Luque, donde había 20 mujeres por cada un varón,
y en Ebutumí, donde el único varón sobreviviente era el jefe político de la localidad. Los centenares de miles de vidas de los paraguayos fueron lo más valioso que se destruyó a lo largo y ancho de nuestro territorio en los años de guerra contra la Triple Alianza. Técnicos con conocimientos avanzados, ciudadanos honestos, trabajadores y valientes soldados. Continuando siempre, en cuanto a las consecuencias demográficas, correspondió a la mujer levantar el país. Empujó la azada, el arado, reconstruyó viviendas, procreó vicisitudes y penurias. Se estima que Brasil, el país más involucrado en la guerra, perdió 110.000 hombres y tuvo 55.000 heridos. Argentina, que prácticamente abandonó la guerra después de Curupaytí, tuvo 18.000 fallecidos y 6.000 heridos. Uruguay, cuya participación fue solo simbólico, no tuvo un peso decisivo en la guerra, perdió 40.000 hombres y 15.000 heridos. En cuanto a las consecuencias económicas, el Paraguay tuvo que ceder parte considerable de su territorio a la Argentina y al Brasil. Además, quedó obligado a pagar a los vencedores unas indemnizaciones de guerra que de ninguna manera podía pagar un país tan destruido. Las industrias desarrolladas durante el gobierno de los López quedaron totalmente destruidos. El astillero, la fundición de Ubecuí, el arsenal, el ferrocarril, las riquezas privadas, no quedaron absolutamente nada. La producción agrícola bajó a niveles ínfimos por falta de mano de obra. La ganadería fue confiscada por los aliados. La producción yerbatera se perdió, pues ricos territorios de yerbatales pasaron a manos de los argentinos y brasileños. Durante los 7 años de ocupación del territorio nacional por las tropas aliadas, no se mostró la mínima preocupación por la recuperación del querido Paraguay. Consecuencias políticas. Al finalizar la guerra, el país estuvo en muy mala situación. Todo era muy confuso y nadie sabía quién constituía la verdadera autoridad o qué leyes cumplir. Si bien se nombró un gobierno provisorio, fueron los jefes militares aliados los que verdaderamente gobernaban. Las mujeres fueron las protagonistas durante y después de la guerra, con un país en ruinas, con escasez de hombres, ancianos y niños que atender. Debieron reconstruir el país desde las cenizas. Hicieron todo tipo de labores para cimentar la economía. Fueron madres, padres, labriegas, artesanas, constructoras, estibadoras, comerciantes, vendedoras, profesoras. Reformaron las industrias promovidas por el antiguo gobierno del dictador Francia. De esta forma culminamos la clase virtual número 9, las residentas. Valoremos a las mujeres paraguayas. Gracias a ellas, Paraguay existe. Gracias a ellas, la nación, la raza guaraní, sigue rugiendo fuerte. Valientes mujeres paraguayas, las residentas.